Primera pregunta del día de hoy dice, en una refacción, ¿qué debería hacer para agregarle el máximo valor posible a mi propiedad? Quiero recomendaciones. Bueno, contexto. Simón ayer me escribe por WhatsApp y me pregunta que quiere saber qué puede hacer. Está refaccionando un departamento, pues se dedica a comprar departamentos y refaccionarlos y labura con un arquitecto y una diseñadora de interiores. Y en esa lógica del laburo entre ellos tres, como que él cree que le falta un asesoramiento, que yo no se lo voy a dar, por eso estoy respondiendo acá, porque no vendo este asesoramiento. Un asesoramiento de la parte comercial. Es decir, cuando está por poner una mesada, tomar la decisión de la mesada, no solo por la funcionalidad y la belleza de esa mesada, sino en una lógica de inversión y retorno. Che, voy a poner $5.000 en esta cocina. ¿Le vamos a agregar $8.000 de valor a la propiedad? ¿O estoy prendiendo fuego a la basura $5.000? Para ordenar esta respuesta, primer parte de lo que diría es que en cada barrio vos tenés un tope de precio. Entonces, ese tope lo tenés que averiguar con las inmobiliarias de la zona. Si no tenés ninguna inmobiliaria amiga, podés usar el mapa de precio de cierre que yo siempre digo acá, que te lo voy a mostrar en pantalla para hacer un ejemplo real y no hablar en el aire. Que muchas veces hablamos en el aire y sale bien, pero comparto pantalla, así. Este es el mapa de precio de cierre que nosotros manejamos en de inmobiliarios con otros colegas. Entonces vos ponele que me decís, che, estoy haciendo una refacción en Almagro. Bueno, Almagro estaría acá, en el Centro Geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No importa si no son de Buenos Aires, no importa el contexto, el concepto que voy a decir. Y acá tienen los precios de cada propiedad. Esta se vendió, acá dice, a 1.800 el metro. Después acá en Corrientes y Medrano, buena zona, 1.700 el metro. Después acá otra 700 el metro de tonada. Después otra 1.700 el metro. Después acá en Yatay, casi Corrientes, 1.800 el metro. Bueno, y ahí van viendo. Y acá casi Córdoba, ponele 2.200 el metro. Acá sobre Estado de Israel, calle Villa Crespo, 1.900 el metro. Acá cruzando Córdoba, allá en Palermo, barra Recoleta, 2.100 el metro. Entonces, vuelvo a poner la carita. La primera conclusión que sacás al ver muy rápidamente un pequeño panorama de los precios en Almagro es que una propiedad en Almagro es casi imposible que supere los $2.000 el metro. De tamaños razonables, es decir, un 3 ambientes, un 4 ambientes ya ni en pedo, porque como son muy grandes ya el metro ya ni llega a 2.000 ni a palazos, pero ponele que es un 3 ambientes de 60 metros, lo máximo exagerado que le vas a poder sacar son 120 lucas si tienes 60. ¿Por qué? Pues estarías en 2 lucas el metro y tenés que estar en una buena zona de Almagro, no en una zona random de Almagro. Cerca de Plaza Almagro, cerca de Avenida Corrientes, podés llegar a aspirar a las 2 lucas el metro y tenés un producto destacado, un producto espectacular, el mejor producto de Almagro, ponele. Entonces eso ya te da un marco de decisión para cada uno de los detalles que vas a tener que ir haciendo en la obra. ¿A qué voy con esto? Y ahora voy a responder mejor tu pregunta, pero esto es para darle un primer contexto, un cuadrado, de decir, che, no te salga de esto porque ya la estás cagando de una. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, y a nosotros estas oportunidades nos llegan todo el tiempo. Ponele el ejemplo de los 60 metros. Está un precio más o menos normal de Almagro, 1.500 el metro, Milky, y esos 1.500 el metro, 60 metros son $90.000. Con los gastos se te va a 95, 96, depende cuál sea tu situación tributaria, pero ponele 95. Si el máximo absoluto que vos le puedes sacar es 120, a los 120 le tenés que restar el costo de vender la propiedad, que más o menos va a ser el 5%, por tanto se te van a ir mínimo 5 o 6 lucas ahí de vuelta, entonces te van a quedar de 120 a 115. Si vos compraste ya en 95 en precio de compra más gastos y pretendés vender en 115, ya no hay un negocio demasiado interesante para hacer ahí en el medio, pues estás entre 95 y 115 y lo mínimo que vas a gastar en una obra, si tenés cierta dignidad para el 3 ambientes 60 metros, son 15 lucas. Entonces vas a estar en 110. 110, 115 no tiene sentido hacer el negocio. Entonces eso ya te da un contexto para tomar la decisión. Entonces, ¿dónde tendrías que encontrar la propiedad en el precio para que te cierre? Y 1.200 y pico el metro, alguna cosa así, para que te cierren los números. Y ahí tendrías que llegar a un tope en el pensamiento general de la obra, decir, che, voy a poner 15, voy a poner 20, voy a poner 25, voy a poner 30. En Almagro no va a tener sentido en 60 metros poner 30 ya de una, te lo digo, porque ya los números no te van a cerrar. Entonces ya cuando vos le pongas un tope al presupuesto total de la obra, ya eso te va a tomar automáticamente, sin que las tengas que tomar vos, decisiones bien coherentes. Por ejemplo, la decisión va a ser, no sé, no puedes reemplazar la bañera, tirar abajo, levantar todos los pisos completos y poner abajo una calefacción con caldera espectacular. No te dan los costos, chao, listo. Levantás el piso flotante, va la tele y se terminó. Que sea lindo y chao.
Ese es el contexto general. Entonces eso te va a ayudar a tomar decisiones en general. Después, ¿qué es lo que más valor le agrega a una propiedad? No hay una respuesta genérica, sino que hay respuestas específicas para cada una de las propiedades. Pero lo que sí puede llegar a ser genérico, pero vamos a atravesar distintas propiedades, es el hecho de despersonalizar a la propiedad. Vos quizás compras una propiedad que es súper barata. ¿Por qué? Porque quizás era un 3 ambientes que un delirante lo compró, derribó todas las paredes y lo transformó en un monoambiente. Cuando lo transformó en un monoambiente, lo convirtió en un mono de 60 metros en Almagro. Por lo tanto, quizás se terminó vendiendo en 70 lucas y lo compraste vos. Pero ¿qué pasa ahí? Por el metraje lo tendrías que convertir en el principio en lo que más gente demande, que va a ser un 3 ambientes si tiene 60 metros. ¿Está bien? Y al despersonalizar, lo que quiero decir, que no puede tener nada particular. Por ejemplo, y esto lo hablaba justamente con Simón cuando me escribió por WhatsApp, a mí me gustan los baños con bañera. Y ahora estoy haciendo refacciones. En un departamento tenemos 2 baños completos. Y en los 2 baños yo pondría bañera si fuese mi decisión para mí. Sin embargo, no lo voy a hacer porque la segunda bañera no le agrega ningún valor a la propiedad. ¿Por qué? Porque una propiedad de 3, 4 ambientes tiene que tener al menos una bañera. Tiene que tener al menos 2 baños completos. Pero el segundo baño completo puede tener, listo, un espacio, ducha, pumba, listo. O sea, te sale mucho más barato. Lo mismo, decisiones básicas para departamentos relativamente grandes que no podés dejar de hacer. Y esto es ridículo, pero mucha gente lo hace, inclusive desarrolladores, que es construir una cocina que no da para las prestaciones básicas de una familia de clase media que todos van a pretender. Por ejemplo, si es un 3 ambientes, no puede no tener un espacio para el lavarropas. No puede pasar eso, es insólito. Sin embargo, hay refacciones que se hacen sin espacio para el lavarropas y eso, que es una pelotudez y que si en la obra vos lo decidieses, te saldría 2 mangos con 50, porque solamente necesitas el espacio, no necesitas poner lavarropa ni siquiera. Bueno, eso que te saldría 2 mangos con 50 te puede restar un montón de valor. Y un montón es un montón, porque puede ser que de 10 interesados, 5 digan no, voy a ir a otra propiedad porque es un 2 pisos más alto, tiene espacio para lavar ropa y bañera en uno de los baños. 2 boludeces controlables que las puedes modificar y una cosa que no puedes modificar. Sin embargo, si hubieras tenido estas dos, quizá la persona decía, no, bueno, vayamos 2 pisos más abajo, pero este otro ya tiene todo listo y no tenemos que hacer ninguna refacción y ya está, nos mudamos y listo con todo lo que queríamos. Fin. Dicho eso, otros tipos de delirios que he visto en el mercado. He visto de todo, pero una vez vi un departamento de 4 metros 20, algo así de altura, que el propietario lo había dividido a la mitad, pero a la mitad verticalmente. Entonces había hecho un piso en el medio, pero con losa, que no se podía sacar después. Ya salía carísimo, no tenía sentido. Entonces esa obra que había transformado un 4 ambientes en un 8 ambientes, lo que hizo fue restarle valor a la propiedad, en vez de sumarle valor a la propiedad. ¿Por qué? Porque cada piso te quedaba de 1,80. Yo no entraba en la parte de arriba. Te quedaba la parte de abajo de 1,90 y pico y la parte de arriba de 1,80 y pico. Y esto lo he contado, pero cuando yo mostraba esa propiedad, al principio mostraba como hacía siempre, tratando de agregar valor, contando datos que no se deducen solo, ¿no? Diciendo este es el baño. Y subía a la parte de arriba y seguía respondiendo a las preguntas de la persona. ¿Y cómo se hace cuando no sé qué? No sé? Y le respondía, le explicaba. La joda es que yo no entraba en la parte de arriba. Entonces le respondía así. Tipo, sí. O sea, entonces no daba. Entonces lo que empecé a hacer ahí fue dejarlos entrar solos. Les decía, che, tengo que atender una llamada, les pido 1000 disculpas. Obviamente quedaba como un asqueroso, pero era el riesgo que estaba dispuesto a correr. Me quedaba afuera y los hacía entrar solos. Y cuando la persona era petiza, y esto es posta, cuando medía unos 60 o algo así, no percibía que era tan catastrófico los 2 pisos de 1,90 y pico y 1,80 y pico. Se daba cuenta, obvio, porque inclusive de 1,60 levantaba el brazo así y tocaba el techo, cosa que nunca le había pasado en la vida. Pero sin embargo, como estaba aún más barato con 4 ambientes, porque había restado valor, bueno, ahí se pudo vender. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque para la persona particular que había hecho la división, eso le agregaba valor, porque por alguna razón a él particularmente le servía tener 8 ambientes todos chotos en vez de 4 dignos. Pero a la mayoría de la gente, y eso es lo que tenés que pensar para tomar las decisiones, a la mayoría de la gente le va a servir más el 4 ambientes con el techo súper alto y quizás un entrepiso en algún lugarcito muy específico para un escritorito, una cosita mínima que no te rompa toda la estructura del departamento, que la otra bizarrada, ¿está bien? Entonces tenés que pensar en las mayorías. Esto nosotros lo decimos siempre con los informes de home staging, que es despersonalizar, pintar, ordenar, no mucho más, y limpiar.
Entonces, vos cuando mostrás un departamento despersonalizado, lo mostrás, por ejemplo, con pocas decisiones de diseño, tipo jugadas. Entonces, la diseñadora de interiores tiene que estar más bien monocromática, eligiendo paredes blancas, sacando molduras y poniendo pisos que le gusten a las mayorías. Después a vos te puede gustar un piso rojo furioso, pero ese piso rojo furioso no le va a gustar a la mayoría. ¿Qué es lo que le gusta a la mayoría? Y para esto tenés que hablar con muchos inmobiliarios para cada decisión, preguntársela directamente. No puedo hacer una lista entera porque estaríamos 3 horas, pero por ejemplo, en la actualidad, 2022, garpan más los pisos claros que los pisos oscuros. Entonces, si vos vas a poner un piso vinílico, debieras poner un piso vinílico más o menos claro, no más o menos oscuro. ¿Está bien? A pesar de que a vos particularmente quizás te gusta el piso negro, o sea, una madera casi negra. Bueno, está bien, no lo pongas, porque la mayoría opina lo contrario, le gustan los pisos claros. Después, por ejemplo, las molduras. A las mayorías no le gustan las molduras. Si compraste un departamento que es a refaccionar y tienes toda una cosita ahí y la mitad está rota y la vas a tener que refaccionar eso, te va a salir carísimo refaccionar esas molduras. Y dado a las mayorías le va a gustar más unas paredes totalmente blancas, un techo totalmente blanco, todo abierto, piso claro, aberturas nuevas, listo. Va a funcionar, pues le va a gustar a las mayorías. Le va a gustar a las mayorías. Para cerrar este tip, ¿cómo podés darte cuenta sin ser inmobiliario qué le gusta a las mayorías? Metiéndote en Zona Prop y fijándote cuáles son los productos más vistos en Zona Prop. No más reservados, que se venden más, por eso no lo vas a saber. Pero si vos, por ejemplo, pones Recoleta, de más visto a menos visto, le tenés que dar bola a las primeras fotos, porque son las únicas que se ven en el listado y después le haces clic. Porque las que están adentro de la publicación no importan porque son los más vistos, porque justamente le hicieron clic en los listados la gente. Entonces con eso vas a aprender un montón, porque quizás vas a ver en las primeras 20 fotos que te aparecen en la página número 1, 20 ideas bien concretas de, che, pared blanca es la que va, es lo que te estoy diciendo igual, pared blanca es la que va. Pisos claros y para que te salga más barato, tendría que ser un piso vinílico, un piso flotante. Chao, 2 minutos. Después, cocinas abiertas. A mí me gustaría más tener una cocina cerrada. De vuelta. Si el departamento es grande, tiene que tener la cocina cerrada, separada, obviamente. Aunque tenga como una pseudo integración que le hacen, que le tiran abajo la pared y después le ponen de vidrio como puertas que se cierran. Pero tiene que estar separada. Pero en un departamento de 3 ambientes puede estar bien una cocina integrada. Puede quedar bien y vas a ver que a las mayorías le gustan. Entonces debieras ponerte en los pies de las mayorías. ¿Cómo puedes hacer eso? Fijándote en Zona Prop. Fotos, las primeras. ¿Por qué las primeras? Porque después cuando ya le haces clic, ya eso puede no gustarle a la gente, pero le hizo clic porque esas primeras fotos que veías sí le gustaban.